Hermanos, vamos a leer hoy un pasaje que es muy conocido. No es Juan 3:16, pero iba a decir que es casi como Juan 3:16 para muchos cristianos, y es precisamente Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Sé que algunos de ustedes quizás se lo saben de memoria, eh, y sobre ese pasaje vamos a tratar de hacer una reflexión eh, en esta mañana. Romanos 12, versículo 1. Casi siempre cuando se predica o se enseña sobre este pasaje, este verso se acompaña casi obligatoriamente con el versículo 2, pero hoy vamos a usar solamente el versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo repito, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pasaje es escrito en un contexto de la carta de Romanos, donde el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ha estado desarrollando una profunda y maravillosa teología acerca del pecado, acerca de la obra de Jesucristo, acerca de la justificación, acerca de la obra del Espíritu Santo, de la seguridad del creyente. Romanos 8 es un himno que habla sobre la seguridad del creyente en Cristo Jesús, de la obra del Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo, en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, hace una disertación maravillosa acerca de Israel, de la nación de Israel, del pacto que Dios tuvo y de cómo Dios los llamó a celos por su actitud, por su desobediencia, y entonces nos presenta el contraste entre el pueblo de Dios, el pueblo Israel, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, y nos habla de cómo el pueblo gentil fue insertado al pueblo de Dios y ahora es un solo pueblo. En ese contexto, entonces el apóstol Pablo salta a una parte final en la carta de los Romanos, donde ahora nos habla de la forma práctica, la forma diaria en la que se vive la vida cristiana. Capítulo 12 es un manual de cómo se debe vivir la vida cristiana. Y por eso él arranca este capítulo precisamente con una exhortación, con un llamado a escoger tomar un estilo de vida que glorifique a Dios. Y utiliza, ya que acaba de hablar de Israel, la figura del sacrificio, que durante el tiempo de la ley era la forma en la cual el hombre se relacionaba con Dios. Por cierto, la hermana Linda, que no sé si está conectada hoy aquí, me hizo una pregunta interesante que pronto voy a responder en futuras disertaciones. Entonces, manejando ese concepto del sacrificio, él trata de expresarle ahora a los cristianos que viven bajo la gracia una forma de vivir en un sacrificio vivo para Dios. Pero recuerden que los sacrificios son llevados al altar. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era llevado al altar. Y el concepto de altar es un concepto que es sumamente antiguo. Cada vez que se ofrecía un sacrificio, se hacía algún tipo de estructura sobre el que se ponía el sacrificio. El sacrificio no se tiraba en el suelo, se hacía una especie de montículo, casi siempre de piedras, para luego sobre eso colocar el sacrificio que se iba a dar a Dios.
Pero el sacrificio, el animal que se pusiera allí, iba a morir. Incluso cuando Abraham sacrificó a su hijo o estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, preparó primero el altar y luego lo colocó sobre él para poder ejecutar el sacrificio que iba a hacer a Dios. Es decir, el altar es el lugar en el cual se ofrece a Dios ese sacrificio de alabanza, de adoración. Pero en la vida cristiana ese altar ya no es un montículo de piedras, es un estilo de vida, es una entrega constante, es una entrega diaria al Señor. Es una escogencia de venir delante de ese altar que no es físico, sino que es espiritual. Y nosotros, como seres humanos que estamos atraídos por el mundo, decidimos ofrecernos diariamente al Señor como una ofrenda para Él, pero una ofrenda viva. Basado en eso, entonces yo escribí esta reflexión que quiero compartir con ustedes que se llama Nada es más seguro que el altar. Nada es más seguro que el altar. Un cordero era perseguido por un lobo hambriento. Corrió con todas sus fuerzas hasta encontrar refugio en el templo. Allí se detuvo, temblando a la puerta. El lobo, sin poder entrar, le habló con voz suave, casi compasiva. «Hey, cordero, sal pronto, porque si el sacerdote te atrapa, te sacrificará. No vale la pena morir aquí». El cordero respondió con firmeza, «No saldré. Es mejor ser sacrificado a Dios que ser devorado por ti». La fábula es sencilla, pero reveladora. El lobo no siempre ruge, a veces persuade, a veces parece aconsejar, a veces aparenta estar protegiendo. Así funcionan las tentaciones. Las presiones de la vida exponen a muchos a ser devorados por el afán, el placer desordenado, el orgullo, la ambición y el pecado. Corren hacia Dios buscando refugio, pero cuando la voz seductora del mal le sugiere una alternativa menos radical, abandonan el altar y terminan en las mandíbulas del enemigo. El contraste que presenta la fábula no es entre morir o vivir, es entre a quién le pertenecemos. Y aquí entra Romanos 12:1. Pablo no nos llama a sacrificarnos para ganar el favor de Dios. Él comienza diciendo, por las misericordias de Dios. El sacrificio no es la causa de la gracia, es la respuesta a ella. En el Antiguo Testamento, los corderos eran llevados al altar en contra de su voluntad. No elegían ser ofrecidos, eran conducidos. Pero en Cristo ocurre algo distinto. Jesús fue el Cordero perfecto que voluntariamente se ofreció por nosotros y ahora bajo la gracia el creyente no es llevado a la fuerza al altar, se presenta voluntariamente. Pablo usa una expresión sorprendente, sacrificio vivo. Un sacrificio que no muere físicamente, sino que muere al dominio del pecado. Un sacrificio que vive para Dios. El mundo ofrece una libertad engañosa. Salir del templo, huir del compromiso, evitar la entrega total. Pero esa aparente libertad termina siendo esclavitud. El altar parece pérdida, pero es seguridad. La entrega parece renuncia, pero es preservación. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. El enemigo te susurra, no seas tan radical, no te entregues tanto, no vivas tan comprometido, sal un poco del altar, pero cada paso fuera del altar nos acerca a sus fauces. Romanos 12:1 no es una invitación a una espiritualidad ocasional, sino a una decisión diaria de presentarse delante de Dios. Y presentarse significa reconocer que mi vida no me pertenece, rendir mis deseos al Señor, ofrecer mi cuerpo, mi mente y mis decisiones, elegir obediencia aun cuando cueste. El sacrificio vivo no es un momento emocional en un culto,
es una postura constante. Y aquí está la diferencia fundamental con la fábula. El creyente no se presenta al altar por miedo al lobo, se presenta por gratitud a las misericordias de Dios. No es temor lo que nos sostiene, es amor. No es amenaza lo que nos motiva, es la redención en Cristo Jesús. Nunca encontrarás un lugar más seguro que a los pies del Maestro. No porque allí no haya renuncia, sino porque allí no hay condenación. El altar de la gracia no es un lugar de destrucción, es un lugar de transformación. El lobo promete supervivencia, Dios promete vida verdadera. La pregunta no es si serás ofrecido, la pregunta es, ¿te presentarás voluntariamente al Señor o permitirás que el pecado te arrastre lejos del refugio? Porque mejor es vivir entregado a Dios que sobrevivir devorado por el mundo. Es mejor estar rendido en el altar de la gracia que libre en las fauces del pecado. El apóstol Pablo, quien vivió una vida en sacrificio vivo, dijo al final de sus días en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nada es más seguro que el altar. Quisiera, tenemos unos cuantos minutos, que pudiéramos disertar un poco ustedes también, compartir su opinión sobre esta reflexión o alguna pregunta o comentario. Si no, nos vamos a despedir hoy temprano. A ver, Juan Celaya, adelante. Tienes que abrir el micrófono, Juan. Conforme a las misericordias de Dios, me ha regalado la vida eterna, me protege, me cuida, me ha bendecido sin merecerlo. He estado en las fauces del lobo y qué mejor que estar bajo la protección de Él en su misericordia. ¿Qué debo de hacer? Reconocerme quién soy, quién he sido y entregarme al Señor. Porque yo no puedo conducir mi vida, yo no puedo escaparme del lobo. Es porque el Señor me protege, me cuida, me ama, que debo de presentar tal como soy delante de Él. No puedo mentirle porque Él ve toda mi vida y tiene un propósito que yo no conozco. Pero sí, racionalmente me ha dado inteligencia para poder conocer que Él es el único que puede llevarme bajo su protección a esa mansión celestial que me tiene preparada. Porque ¿qué? A Él le agrada que como mi Padre que es, yo sea obediente hasta la muerte. Pero no puedo en mi carne. Por eso me dio de su Espíritu Santo, para que pueda ser transformado y santificado y ser obediente racionalmente a Él. Eso es lo que yo pienso. Amén. Amén. Betseba. Bueno, la palabra nos enseña aquí que nuestras acciones, nuestros pensamientos siempre deben honrar al Señor. Y no es por un momento mientras estamos en la iglesia, sino es un acto de adoración constante, que con nuestra vida honremos al Señor, que resistamos a a las influencias que tenemos a diario en el mundo, a las cosas que nos alejan de Dios y que renovemos nuestros pensamientos, nuestra mente conforme a su palabra. Es, es, es un proceso continuo, el acto de, y cómo a través de la palabra podemos eh, cambiar esos pensamientos y llevar una vida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Yo asocio la palabra sacrificio con algo que cuesta. Cuando yo digo, no, voy a tener que hacer un sacrificio y voy a tener que comer menos, o voy a hacer un sacrificio y no voy a gastar, o voy a hacer un sacrificio y me voy a parar más temprano, o voy a hacer un sacrificio y voy Sacrificio yo lo asocio con algo que dejo de hacer para obtener otra cosa. Por Así eso la es. palabra sacrificio implicaba, y lo vemos en Caín y Abel, ofrecerle a Dios lo mejor. Abel decidió ofrecerle a Dios lo mejor
y Dios miró con agrado su ofrenda. Caín también ofreció a Dios, pero aparentemente lo hizo de mala gana, mediocremente, por obligación, quizá porque dijo, bueno, si Abel lo hace, yo también lo voy a tener que hacer, pero no lo voy a hacer con gusto. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y por eso Caín se fue en contra de su hermano. Y esto lo vemos desde el principio de la humanidad. Desde entonces, el ofrecer a Dios es algo que cuesta. David decía, no ofreceré a Dios algo que no me cueste, y por eso le tuvo que comprar o quiso comprarle la propiedad a quien se la pidió para ofrecer allí al Señor. ¿Y qué mayor sacrificio que Dios entregó, Padre, entregó a su Dios, a su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, por nosotros? El hecho de que Él se haya despojado de su gloria voluntariamente para ser crucificado en una cruz es un sacrificio, una entrega absoluta. Entonces, lo que nos está tratando de transmitir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos 12 es que nosotros debemos ser, como decía el hermano Celaya y como decía la hermana Bexeba, un sacrificio constante, un sacrificio vivo, un sacrificio que entra y sale de nuestra casa, de nuestro carro, de nuestro vecindario, en esa dinámica diaria, donde vayamos, nosotros somos un sacrificio que está constantemente en el altar. Pero también hay una tentación a no estar en el altar, a no estar en esa actitud de sacrificio vivo, sino de dejarnos arrastrar hacia el mundo. Por eso, en la reflexión decía, el sacrificio no es un momento emocional en un culto. La gente pudiera asociar una entrega en un tiempo de adoración en la iglesia con ese sacrificio vivo, pero al salir de la iglesia, ¿qué pasa? Por lo tanto, el sacrificio vivo no es ese momento emocional en el servicio en el cual lloramos y levantamos las manos, lo cual no está mal, y adoramos al Señor. Realmente un sacrificio vivo es una postura, una actitud constante. Y también debemos tomar en cuenta que lo que nos motiva, lo que nos impulsa a hacer un sacrificio vivo a Dios, no puede, no debe ser el temor, sino que nos sostiene es el amor de Dios. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No Amén. estamos cerca del Señor, no buscamos al Señor por temor, sino por amor a lo que Él hizo por nosotros. Bien, todavía nos quedan 2 minutos más. ¿Alguien quiere agregar algo más? A ver, ¿qué nos dice Mariela Romero? Ok. Siempre que he leído Romanos 12, el Señor me trae a la mente que debemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Por tanto, nuestra entrega diaria debe ser la respuesta a esa misericordia del Señor. Porque el Señor no quiere, el Señor lo que quiere es toda nuestra vida, no una partecita de nuestra vida. ¿Ok? Por tanto, nuestra adoración verdadera debe ser vivir para Él. Y nuestra entrega tiene que ser continua, no a veces, no ocasional. Entonces, esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿hemos entregado toda nuestra vida a Dios o una parte de ella? ¿Ok? Mis decisiones le agradan a Él. ¿Ok? Vivo por mi voluntad o para hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. Hay una tremenda analogía y es que Dios siempre es el mismo. Ha sido el mismo, es el mismo y será el mismo. Y nosotros podemos notar en el Antiguo Testamento los detalles minuciosos que habían en la ofrenda que se hacía al altar. El animal tenía que tener unas características específicas, el sacerdote se tenía que vestir de una manera específica, el altar tenía que tener unas características específicas. Es decir, el mismo Dios dio instrucciones de qué tan detallado tenía que ser el sacrificio y la forma en la que se ofrecía. Eso, esa mecánica en la que funcionaba el sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento, en Jesucristo fue completada una vez y para siempre. Jesús murió en la cruz y pagó una vez para siempre por nuestros pecados. Pero la compensación, la forma en la que ahora esos detalles del sacrificio en el altar del Antiguo Testamento se ejecutaban en el cristiano,
ese sacrificio en el tabernáculo, en el altar, en el templo, es un sacrificio diario, 24/7, todo el tiempo. Cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos, cada vez que nosotros dejamos que sea Cristo quien gobierne y viva por nosotros, conteste por nosotros, reaccione por nosotros, perdone por nosotros, se reconcilie con otros por nosotros, se aparte del pecado, decida por la santidad por nosotros. Cada vez que dejamos que la persona de Cristo viva a través de nosotros, estamos siendo un sacrificio vivo, sacrificio que va, que entra, que sale, que se despierta, que duerme, un sacrificio que todo el tiempo es una ofrenda al Señor. Y esa posición y esa actitud nos hace vivir confiados, que estamos bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el dominio y señorío del Señor Jesucristo. Y recuerden que Jesús no solamente es nuestro Salvador, él también es nuestro Señor. Bien, son las seis Amén. y 30. Gracias por haber estado allí. Gracias por conectarse. Y quisiera decirles que el lunes 9 de marzo, esto va para los que viven fuera de los Estados Unidos, el lunes 9 de marzo, aquí en los Estados Unidos cambia el horario. Realmente que yo sepa, cambia el domingo 8, amanecer domingo 8 si no me equivoco. Y una vez que cambie el horario, entonces fuera de los Estados Unidos va a ser una hora menos. Es decir, por ejemplo, Betsabé, Vera, Neide, Zuleima, todos los que están ahora, Lía, no sé, creo que en Europa no sé si cambia el horario, Elaine. Lía, ¿ya cambia el horario también o no? Siempre son 2 semanas después de Estados Unidos. Ok, entonces en el caso de los venezolanos, y creo, no sé, Colombia, vamos a tener una hora menos. Entonces ahora ustedes van a conectarse no a las 7 de la mañana, sino a las 6 si se quieren seguir conectando en vivo. Tenía que hacerles esa aclaratoria. Bien, si quieren encender sus cámaras para tomarle la fotico de todos los días, pues enciéndanla porque a lo que cuente 5 voy a contar, voy a hacer el print screen, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya les tomé la fotico, váyanse a trabajar, pórtense bien, Bendiciones el para Señor les todos. bendiga y si Dios quiere, nos vemos mañana. Feliz día.